Buenas tardes y bienvenidos a ¿Cuál es tu tragedia? Porque nosotros estamos aquí para ayudar, porque nos importáis, porque la tele es amiga y nosotros queremos tenderos una mano en todos vuestros problemas. Bueno, parece que tenemos un público muy espontáneo, así que vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es Acéptame como soy. Para empezar, nuestra primera invitada se llama María, viene de Lugo y está harta de que su novio pase de ella. Recibámosla con un fuerte aplauso. ¡Adelante, María! Hola, María. Hola. Bueno, cuéntanos, ¿tú cómo te definirías? Pues bueno, soy una persona sincera, tengo bastante carácter y bueno, me gusta hacer amigos, siempre diciéndoles unas cosas. Y bueno, ya que yo me preocupo por la gente, pues me gusta que la gente también se preocupe por mí. Porque eso es lo que a ti te preocupa, ¿verdad, María? Bueno. Sí, mujer, sí. Entonces, digamos que tu gran problema se llama Javi. Bueno, se llama Dani y tampoco lo considero un problema, solo que últimamente anda un poquito. Y tú lo que quieres es decirle que te haga un poquito más de caso. No, lo que quiero es darle un ultimátum, que es bastante distinto. Porque ya estoy cansada que me mienta cuando le propongo un plan, que se olvide de mí por un mes y vamos, es que estamos siempre en casa sin hacer nada. Nada de nada. Bueno, María, tú tranquila, porque nosotros aquí no queremos hacer audiencia con tus problemas sexuales. Para nada. ¿Tú estás preparada para hablar con Dani? Sí, por supuesto. Muy bien. Pues recibamos con un fuerte aplauso a Dani. Hola, Dani. Hola. Aquí tienes a María. Te quiere decir un par de cositas. A ver, Dani, yo el motivo por el que te traigo aquí es para darte un toque de atención. ¿Un toque de atención a mí, güey? Sí, porque ya empiezo a estar cansada de tu actitud. Porque no te estás tomando en serio lo nuestro. Pero tú ya sabías cómo eras, como te lo he dicho. Vale, pero una cosa es que siempre estás a tu hora y otra es que estamos siempre igual, que no hacemos nada y es que yo ya me aburro. Pides-me que señor aventureiro, tanto, eu non podo toda vez, non, eu teño vida, María. Bueno, chicos, esperad. Vamos a parar un momentito y vamos a pedirle a alguien del público que nos eche una mano. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas de esta pareja? Hombre, yo lo que haría si fuera Dani sería invitarla a unas Coca-Colas e intentar hacer las paces con ella, salir a dar unas vueltas y hacer las paces. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, chicos, el público ha hablado. ¿Qué pensáis? A mí parece moi ben, pero eu son así, é a miña gracia, a mí costa me cambiar. Muy bien, pues vosotros no os preocupéis porque... Vamos, se os ve que os queréis. Sí, Seguro que bueno. os va muy bien. Nosotros vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado, que viene decidido a mostrarle a su mejor amigo su otra cara. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Héctor. Hola, Héctor, en la otra. Gracias. Bueno, Héctor, cuéntanos, ¿qué pasa contigo y con tu amigo Johnny? Nada, realmente. Solo es que quiero mostrarle mi parte gothic metal, porque hace mucho que nos conocemos, pero como realmente nunca llegas a conocer a una persona, pues quiero decirle que me gusta el gothic metal y sí, soy un friki. Que venir aquí a ¿Cuál es tu tragedia? Para compartirlo con todos nosotros, ¿no? Sí, me dice, ¿qué diablos? ¿Por qué no? Y aquí estoy. Muy bien, pues si te parece bien, nos vas a dejar un momentito, te vas a ir detrás para que nosotros podamos hablar con tu amigo Johnny, ¿vale? Muy bien, pues nuestro siguiente invitado asegura que siempre ha tenido amigos raros y que no le queda nada por conocer. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Johnny. Hola, Johnny. Hola. Siempre has tenido amigos raros, ¿eh? ¿Qué me cuentas de Johnny? Perdón, de Héctor, quería yo. Pues mira, sí, por eso te digo que siempre tuve amigos raros y la verdad es que estoy acostumbrado a ver de todo. Lo conozco desde que éramos pequeños, conozco a su madre, a su abuela. La verdad es que me acuerdo bastante de toda su familia.
con frecuencia. Siempre supe que tenía un lado oscuro. O sea, que tú toreas con lo que sea. Tú no tienes prejuicios. No, para nada. Muy bien. Pues entonces vamos a recibir a tu amigo Héctor y que nos cuente qué es lo que quiere. Adelante, Héctor. Quiero decirte algo. Soy gótico. Hoy lo soy por fuera, pero normalmente lo llevo por dentro. Por eso he venido hoy vestido así, para que me veas y me aceptes como soy. Y que nada más. ¿Pero qué me estás contando? Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿tú crees que me voy a espantar por verte así? A mí me da igual que seas gothic metal o que lleves calzoncillos de C3PO, tío. Eres mi colega, ¡mi colega! Punto. ¿Vale? ¿O alguna vez te dije algo sobre tus anormalidades? No, la verdad es esta, no, a menos que me lo dijeras algún día que no estuviera yo muy católico y no me enterara. Puede ser perfectamente posible. Con eso concluyo que nuestro proceso de retroalimentación no fue eficaz. Y ya, para esto me traes aquí. Sí, al diablo, Tom. Muy bien, chicos. Pues yo espero que venir aquí os haya ayudado a resolver vuestros problemas un poquito más. Nosotros no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención y nos vemos la semana que viene aquí, en ¿Cuál es tu tragedia?